Creo que sí se va escuchando. Sí, ahora sí. Muy bien. El día de hoy, como había mencionado, había estado preparando unos ejercicios para reforzar todo lo que hemos visto durante la semana, porque, bueno, de nada sirve, ¿qué cosa? Estar viendo teoría y no poner nada en práctica. O sea, puedes saber la teoría, pero si no practicas un ejercicio o algo en relación a ello, después no vas a poder, de cierta forma, desenvolverte porque simplemente no has practicado. Entonces voy a compartir pantalla. Déjenme ver toda la pantalla de una vez. Sí, compartir. Ya, ahora sí. Bueno, primero que nada, son alrededor de 4 ejercicios. Yo creo que en una horita sí los alcanzamos a revisar todos. El ejercicio número 1 dice, revisa el tipo de error del ejercicio y dar una solución. Vamos viendo qué es lo que nos dice según el ejercicio. Calcule el valor a pagar por una deuda de $2,000, considerando que al valor de la deuda se le debe incrementar el 12% del IVA. Entonces dice aquí la línea 1 dice deuda igual a $2,000 con el signo de dólar. Pone la segunda línea 0.14 igual a IVA. El tercero dice valor a cancelar es la deuda menos el IVA. Y print valor cancelar. Primero que nada, o sea, ¿por dónde pueden ustedes ver el error? ¿Cuál podría ser un error? Déjenme compartir solamente la pantalla del Word. Ventana. Ahora sí. Ayer, ¿qué es lo que habíamos visto ayer? El hecho de declarar variables. Entonces, ataquemos por ese lado, ¿no? ¿Cuál podría ser quizás en la primera línea el signo dólar? Sí, es un claro error. ¿Por qué se debe a esto? Porque acuérdense, ¿cuáles eran los tipos de datos que recibe Python? Numéricos, strings, recibe datos booleanos, o sea, de verdadero y falso, true or false, recibe también, ¿qué más? Signos, operadores, ¿ya? Pero, ¿será que recibe el signo de dólar? Podría ser, no obstante, si nosotros queremos expresar una cantidad, ¿qué debemos hacer? Debemos de ingresar el tipo de dato y esto almacenarlo en una variable. Entonces, el número de línea 1, ¿sí? Presenta qué tipo de error. Se podría poner una especie de, no sé, ingreso mal ingreso de datos. ¿Cuál podría ser la solución para que no ocurra error? ¿Cómo ustedes escribirían esa línea de código, la línea número 1? Borrar el signo de dólar. Así es, así de sencillo. Y repito, esto de aquí hace bastante tiempo que ya no lo toman, pero igual no está de más siempre revisarlo, ¿no? Entonces, solución, poner lo siguiente, deuda igual 2,000. ¿Cuál podría ser otro error? Ahí yo mínimo veo unos 2 o 3 errores allí, pero les pregunto, David, ¿sí, mande? ahí en la segunda línea veo que el 0.14 está en rojo. Y por lo que tú
había dicho se tiene que declarar las variables Ujú. de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Exacto, correcto. Muy bien, Gregorio. Y aquí también Cristian, que había comentado en Teams. Sí, está perfecto. Muy buen análisis de parte de ambos. En efecto, en la línea número 2 existe un mal tipo, bueno, un error, ¿no? ¿Y cuál podría ser ese tipo de error? Exacto, el que había mencionado Gregorio, el declaración errónea de la variable. Y aprovechando de que también ya dieron la solución, ¿cómo se podría solucionar eso? Que el IVA sea igual a 0.14. Ponemos el dato numéricos o el valor a la derecha y la variable a la izquierda. De esta forma nos aseguramos de que todo va bien. ¿Habrá algún otro error? Les pregunto, analicemos qué es lo que nos piden. Nos habían pedido calcular el IVA. Y en la tercera línea, ¿qué dice? Valor a cancelar, deuda menos IVA. O sea, nos están diciendo restar 2.000 menos 0.14, un 0.12, porque dice IVA del 12%. Les pregunto a ustedes, ¿es correcto hacer eso si nosotros que queremos restar o añadir el valor del IVA? Bueno, primero analicemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Considerando que al valor de la deuda se le debe incrementar el 12% del IVA. ¿Y aquí qué está haciendo en la tercera línea? Está restando. Entonces, por allí ya vamos viendo que en la tercera línea hay como algo medio, como que no cuadra. Porque si nos piden incrementar, ¿qué hacemos restando? Entonces, ¿cuál podría ser un error de la tercera línea? Esto ya no tiene nada que ver de lenguaje Python, sino mal entendimiento del problema. Entonces, el tipo del error podría ser mala comprensión del problema. ¿Por qué? Porque una les dice se le debe incrementar. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo la cantidad. ¿Y cómo se saca el IVA? El IVA se le saca de acuerdo al precio total. ¿Y cuál es el precio total? Los $2.000. Entonces, como tenemos que incrementar ese valor del porcentaje del IVA, primero que hacemos, lo multiplicamos por obviamente 0.12, que es según lo que dice aquí el ejercicio, el 12%. El 12% de 2.000 vendría a ser 240, ¿no? De allí, vuelvo y repito, entonces sería más 240. ¿Qué cosa le sumamos? La cantidad de la deuda. Y por último declaramos nuevamente la variable que nos dice el ejercicio. Valor cancelar igual a eso. Como dije, esto de aquí ya no fue un error de, de Python como tal, pero claramente no iba a llegar al objetivo que era incrementar el 12% del IVA, porque había tipeado mal las cosas. Entonces, cada vez que realicen los problemas, tienen que estar ustedes atentos a que todo esté bien, o sea, que tanto la estructura y recordar, ¿no? Los conceptos más básicos de la vida, por así decirlo. Porque creo que aquí a la mayoría conoce cómo calcular un IVA y si no, pues no hay problema, o sea, les entiendo, probablemente no sea su carrera o qué sé yo, suele pasar. Sí, pero asegúrense que al menos dentro de lo que cabe, el lenguaje Python esté correcto. El ejercicio número 2. Aquí, ¿qué es lo que nos menciona? Escribir un programa que solicita al usuario el ingreso de una temperatura en escala Fahrenheit.
en decimales y le muestre el equivalente en grados Celsius. La fórmula de conversión que se usa para este cálculo es, bueno, aquí nos da una fórmula. ¿Qué es lo de aquí? Celsius igual a 5 sobre 9 por el valor de Fahrenheit menos 32. Aquí se muestra la respuesta con 2 decimales. Ya vamos a realizar eso. ¿Sí? ¿Y cuál es el ejemplo de la ejecución? Ingrese la temperatura en grados Fahrenheit, que aquí dice que es 75, y cuál sería la salida. Es la conversión a Celsius es de 23,89 grados. Vamos a un espacio. Voy a dar un minuto. En caso de que alguien se anime a hacerlo, y si dentro de ese lapso no ocurre nada o nadie ingresa ningún código o al menos lo intenta, pues no pasa nada porque aquí vamos a tratar de igual solucionarlo, ¿sí? Entonces voy a dar un minuto a partir de ahora. Bueno, como consejo principal, cada que tengan problemas ya así largos, porque a diferencia del primer ejercicio, que solamente era verificar el tipo de error y ya nos daban el código como tal, acá ya tenemos que empezar a prácticamente hacer uso de lo que verdaderamente es Python. ¿Para qué sirve? Para crear programas. Y no solo para eso, sino para muchas otras cosas más. Actualmente creo que hasta me parece que usan Python como tal para inteligencia artificial, creo yo, no estoy seguro. Así que es una ventana muy grande de cosas que tiene Python. Eso no se asusten que no es parte del curso. Primero dice, escribir un programa que solicite al usuario el ingreso de una temperatura en escala Fahrenheit, en decimales. Vamos a hacer un stop aquí y les pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros solicitamos o ingresamos algo por teclado? ¿Cuál es la función que podríamos haber hecho el uso? Input. Exacto. A ver, Sebas, ¿alguna pregunta? No, se alzó la mano. Ah, ok, está bien. Sí, entonces, bueno, aquí nos dicen, solicita al usuario el ingreso de una temperatura en escala de Fahrenheit. Entonces, podemos declarar la variable Fahrenheit va a ser igual a qué cosa? Input. Y podemos poner allí seguido el input que ponemos alguna frase para que sea intuitivo el programa. O sea, input ingrese una temperatura en escala Fahrenheit en decimales. Y le ponemos 2 puntitos. Estos 2 puntitos son necesarios. La verdad que en Python, no, lo más importante es que si vas a poner un mensaje, sea entre comillas, como lo puse yo aquí, y ya, y murió el tema. No obstante, para que sea más bonito, para que sea más intuitivo, y el usuario diga, ay, aquí están los 2 puntitos, aquí tengo que ingresar mi respuesta, es aconsejable que lo hagan. Ok, ¿qué hace esta variable? Esta variable va a solicitar al usuario
por pantalla y dice, oye, ingresa una temperatura en escala Fahrenheit en decimales. El usuario, supongamos que ingresa en, no sé, 75.5. Esto es lo que ingresó. Y bueno, aquí se muestra el equivalente en grados Celsius. La conversión que se usa para este cálculo es lo de acá. Aquí tenemos dos cosas. La primera más importante es que ya nos dan la vida resuelta. ¿Por qué? Porque nos dicen que la fórmula de conversión que se usa para este cálculo es Celsius, que es igual a 5 novenos, 5 novenos, y hasta incluso nos dan el por el lenguaje Python, asterisco por, y nos dice que el valor de Fahrenheit bueno, vamos a poner esta variable que se llama igual abajo, a la de abajo, valor de Fahrenheit menos 32. Esa es la fórmula. Y de allí tendremos que mostrar la respuesta con dos decimales, que ya vamos a ir acá. Centrémonos en esto. Esto de aquí, ¿qué es? Es una operación matemática, claro está. Usa signos matemáticos, operadores matemáticos de Python, que es la multiplicación y la resta. Pero, ¿qué habíamos revisado el día de ayer? ¿Acaso se podía, qué sé yo, sumar un string con un número? ¿Se podía o no? Eso hay que analizarlo aquí. ¿Y saben por qué les digo que hay que analizarlo? Claro, correcto, no se podía. ¿Por qué? Porque una, si tú usas un signo de suma y previo a ello hay un string, va a querer concatenar, o sea, unir dos palabras. Y el programa se va a caer porque no puedes hacer esa operación con un string y un número, y tampoco puedes sumar un número con un string. O sea, eso es imposible. Y Python, ¿qué es lo que hace? Todo valor en el cual se use input, esto va a ser de dato numérico. Quiere decir que este 75.5, perdón, ¿qué hablo? Va a ser de dato tipo string. Quiere decir que este 75.5 se va a ver realmente en el programa así, con las comillas, significando que va a decir Python, oye, mira, aquí tú tienes un string. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que no ocurra problemas con nuestro código? ¿Qué es lo que podríamos usar? Bueno, puedo ingresar un float en el input. Sí, bueno, no lo he probado así como tal, pero va por allí lo que tú mencionas. O sea, claro que tú dices lo siguiente, hacer eso. Sí, y puede funcionar, de hecho va a funcionar. Si no estoy seguro. Ya, pero vamos por partes. Correcto, ¿qué es lo que había mencionado nuestro queridísimo Cristian? Lo que él quiere decir es de que como estamos mediante input ingresando algo por teclado y el programa lo adquiere o lo capta como string, como cadena de carácter, entonces nosotros tenemos que pensar si vamos a hacer alguna operación matemática. Si la respuesta es correcta, entonces debemos hacer la conversión, que es lo que escribiste ahora último, pero lo está explicando. Entonces, eso ustedes tienen que visualizar. Yo tengo este dato y bueno, si más abajo tengo que hacer alguna operación matemática, lo más aconsejable sería cambiarlo a un dato numérico. Que recordemos que puedo usar int o float para cambiar a dato numérico, según sea el dato. Pero como aquí estamos ingresando decimales, entonces valor de Fahrenheit va a ser igual a float
el valor de Fahrenheit. Así de sencillo. Y esta línea de código, ¿qué va a hacer? Lo que tú tenías acá como string, ya lo va a convertir a, decimal. O sea, se va a ver visualmente así, 75.5. Que si vuelvo y repito, si son observadores, van a visualizar de que aquí está con comillas y acá ya no. Entonces, allí sí se puede usar directamente, por así decirlo, hacer esta operación y va a arrojar un número. Que la verdad no sé qué número arroja. Así que supongamos que arroja, no sé, 20 grados. Te va a arrojar este número 20. Y dato numérico debido a que esta operación está hecha con netamente valores tipo dato numérico. ¿Alguna duda allí? No. Bueno, perfecto. No hay ningún problema. Si les surge alguna duda, cualquiera tiene la capacidad de abrir el micrófono, hablarme y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, prosigamos. ¿Qué es lo que nos menciona aquí? Muestra la respuesta con los decimales. Sabemos que si queremos mostrar la respuesta, ¿qué debemos hacer? Un print. Eso es fijo. Debemos de usar nosotros un print porque cada que nos dicen muestre o imprima o cosas así, ustedes ya mentalícense, ok, voy a usar un print. Pero existen varios tipos de formatos de salida. ¿Cómo yo puedo mostrar solo dos decimales si de pronto aquí ya no es 20 que me da la respuesta en Celsius, sino que es 20.53, toda esta cantidad inmensa de decimales? Y así se va hasta el infinito. Puede darse el caso. Entonces, ¿cómo yo uso el print en ese caso? Para ese tipo de formatos de salida, que voy a buscarle la tablita de los formatos de salida para mandárselas ahí por el grupo, pero por el momento vamos a a visualizar cómo mostrar solo dos decimales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abrimos las comillas y ponemos el signo de porcentaje, un puntito y la cantidad de decimales que queremos que nos muestre. Como queremos que nos muestre solo dos decimales, vamos a poner el número 2, seguido siempre, eso sí, no importa si aquí yo quería que me muestre, qué sé yo, unos 50 decimales, pero siempre después de poner la cantidad de decimales que tú quieres que te muestre o que te imprima, va seguido de un F. Siempre. En este caso es 2F. De allí cerramos la comilla, y ponemos otra vez el signo de porcentaje y la variable en donde queremos modificar esa cantidad numérica, que en este caso es la variable Celsius. Y de allí solamente cerramos el paréntesis. ¿Hay alguna duda en esta línea de print? Round, sí, podemos haber usado directamente round, sí, pero habrá casos en donde solamente digan no quiero que redondees. O sea, cuando me dicen no quiero que redondees, me están prohibiendo ya, oye, no uses esa cosa. Entonces, puede que exista ese problema y mejor les muestro lo que vendría a ser el formato de salida. Que ojo, aunque no lo crean, a veces esto, por no decir casi siempre, si no es siempre, te lo va a mostrar redondeado. Pero no estás usando round, sino que estás usando lo que vendría a ser un tipo de formato de salida. ¿Sí? Por eso les pregunto, ¿existe alguna duda con respecto a lo que hice en ese print?
Si no hay dudas, pues entonces vamos a probar ese código de allí. ¿En dónde? En PyCharm, pues, o sea, porque yo de pronto puedo estar mintiéndoles, entonces siempre es bueno que ustedes se aseguren de que todo vaya a la perfección. A ver, déjenme ver. Ahora sí. Déjenme ingresar aquí las comillas bien que en Word tienen esa pequeña variación y por eso aparece maluco aquí. Ahora sí, vamos imprimiendo. Pongamos run, indexar una temperatura en escala Fahrenheit en decimales. 85.63. Y solamente aquí me muestra qué cosa. El valor. Ya con los dos decimales. Pero alguien iba a decir algo. Consulta. ¿Alguna duda? Bueno, quizás se le activó sin querer el micrófono, no lo sé. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, a nosotros que nos habían mencionado que querían que la salida tenga este estilo. La conversión de Celsius es que esa sea la salida. ¿Cómo ustedes pueden solucionar eso? Si quieren escribir un mensaje directamente, ustedes pueden hacer lo siguiente. Para no complicar la vida, pueden escribir la conversión a Celsius es dos puntitos y dejar tranquilamente esto de aquí. Vamos probando. ¿Sí ven? Y se muestra exactamente el mismo mensaje. Pero, ¿cuál es la magia? En lo que estoy subrayando, aquí está la magia. Yo uso mi porcentaje, un puntito, en la cantidad de decimales que deseo, seguido una F. Después cierro la comilla y pongo el porcentaje con la variable. Que esta variable no es más que la que está acá arriba, Celsius. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, sean cuidadosos. Si quieren ustedes usar este tipo de impresiones, de salidas, tienen que tener cuidado de usarlo correctamente. Si no lo llegas a usar correctamente, puede que tengan todos los puntos y su profesor no es tan malo. O sea, si no les machetea o cosas así, ¿cómo puede que no? Entonces, más vale prevenir que lamentar. Vamos viendo el ejercicio número 3. Si tienen alguna duda del programa o de lo que hicimos anteriormente, pueden hacerla, no hay ningún problema. O dejármela escrita en el chat, alguna duda que les haya surgido y yo les contestaré sin ningún problema. El ejercicio número 3 que nos menciona, dice, escriba un programa que pida al usuario una palabra y de esa palabra muestre la primera letra, la última letra y la cantidad de letras que hay en esa palabra. Aquí nos dicen un ejemplo de ejecución. Ingrese una palabra. La palabra es computación. Y nos dice la primera letra de esta palabra es, la segunda es N. Y la cantidad de letras en esta palabra es 11.
¿Cómo lo harían? Pueden dejar escrito, vamos a dar un minuto o 2 minutos para que ustedes puedan analizar, meditarlo y de allí escribir las líneas de código si así lo desean. Corre tiempo ahora. Bueno, no hubo respuestas, así que vamos a iniciar pasito a pasito. Primera parte, escribe un programa que pida al usuario una palabra. Y de allí dice, y de esa palabra muestra la primera letra, la última letra y la cantidad de letras que hay en esa palabra. Escribe un programa. Vamos a poner entonces programa. Aquí está el programa. Perfecto. Escribe un que le pida al usuario una palabra. Entonces pongámosle la variable para palabra y ¿qué le ponemos? Input, ingrese una palabra. Perfecto. Y de allí que dice, y de esa palabra muestre la primera letra. Les pregunto, supongamos que la palabra aquí sea computación. Supongamos, ¿qué es esta palabra aquí? Computación. ¿Cómo yo accedo a esa primera palabra? ¿Alguno se acuerda de lo que revisamos el día de ayer? ¿Cómo podríamos acceder a una palabra cuando tenemos string? Porque recordemos que eso de allí, el usar input eh, por teclado, agarra un dato y ese tipo de dato que es un string. Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo podemos acceder a esa primera palabra? No Sí, puedo no, poner sí, sí. entre, ¿cómo se llama esto?
lo que es como paréntesis, pero es recto, y de ahí especificar el número de, digamos, la primera letra sería el cero, en el lugar cero, y ponerme como parámetro el cero, y ahí ya nos imprimiría la primera letra, ¿no? Correcto, exacto. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo accedemos a la primera palabra? Bueno, primero declaremos la variable primera palabra. ¿Qué es lo que aquí está mencionando Sebastián? Lo siguiente, en los strings, si no han revisado la clase del día de ayer, en los strings, para nosotros acceder, podemos hacer una indexación. Casi se conoce esto de aquí, una indexación. En donde, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la variable en donde se encuentra dicha palabra, que en este caso literalmente la variable se llama palabra. Entonces, palabra, y vamos a abrir estos corchetitos de acá. Vamos a separarla aquí, la palabra computación. ¿Qué hace la indexación? Primero, vamos contando cuántas letras hay en computación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Y claro que decimos aquí en español que la primera es la C, la segunda es la O, la tercera es la M y así sucesivamente. Pero en Python, para contar las palabras, o las letras como tal, siempre se inicia desde cero. O sea, la letra C es la 0, la O es la 1, la M es la 2 y así sucesivamente. Y si queremos irnos a la última letra y no sabemos cuál es la última letra, pues directamente se inicia o empieza el conteo desde el final, pero ya no desde cero, sino desde -1. O sea, la última letra es N y este tiene el valor de -1. La penúltima es la O y tiene el valor de -2. La antepenúltima es la I y tiene el valor de -3 y así sucesivamente. Entonces, como en este caso solamente nos pide la primera palabra, entonces vamos a hacer una indexación. Indexación. Y a esta palabra la vamos a indexar en la posición 0. Que eso entonces, ¿qué nos está dando? Según aquí, en teoría nos debería demostrar la palabra, o la palabra que hablo, la letra C. Haciendo esa analogía, ¿cuál podría ser la última palabra? ¿En qué posición podría estar la última palabra? Bueno, en estos casos de aquí recordemos que no hace falta ir contando letra por letra, palabra por palabra, para poder ver cuál podría ser la última letra de algo, o dónde está, qué sé yo, cuál es la posición o dónde se encuentra la última cosa de algo, porque a veces puede ser algo tan inmenso que en ese momento de la elección o del examen nos vamos a estar contando poquito a poquito. Si a nosotros nos menciona, oye, quiero la última letra de algo, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Una indexación, pero ¿en qué posición? En la posición -1. Quiere decir esto. Así, palabra indexado en la posición -1. Así de sencillo. Y por último, la cantidad de letras de la que hay en esa palabra.
Cuando nos dicen la cantidad de letras que hay en una palabra, esto es algo que revisamos en la última parte de la clase de ayer. Pero, ¿qué entonces podemos usar o qué vamos a usar aquí? Exactamente lo mismo. Como queremos saber la cantidad de letras o cuál es la longitud de algo, nosotros vamos entonces a declarar la variable cantidad de letras va a ser igual a, como queremos nosotros saber la medición, la longitud de algo, de un string. Ojo, es importante de que esto quede grabado, que es de un string. Todo este tipo de funciones o de cosas que se están mostrando es exclusivamente de los strings. Más adelante pueden trabajar con con unos tipos de colecciones de datos en donde también estén metidos los strings, pero luego hay que saber cómo acceder a ellos. Sí, pero guárdenselo en la mente hasta mientras que esto de aquí es con tipo de string. Len también se usa para otro tipo de colección de datos, pero por el momento solo concentrémonos en string. Entonces, len y de argumento, ¿cuál va a ser el argumento? Vamos a poner dentro de los paréntesis la cosa que queremos saber cuál es su longitud. Y como queremos saber cuántas cantidad de letras hay en la palabra y la variable en donde guardamos, en teoría, computación, es la variable literalmente palabra. Entonces, ¿qué vamos a poner? Len paréntesis palabra. Y de allí lo que queda es poco y nada. Porque, ¿qué nos dicen? Ok, quiero que tenga este formato de salida. La primera letra de la palabra es A. La última letra de esta palabra es N. O sea, ¿qué nos dice? Mostrar los resultados o los datos que están guardados en estas variables en primera palabra, última palabra y cantidad de letras. Pero antes de ello, una especie de mensaje. ¿Y cómo hacemos eso? Primero usamos el print. Sí, pero para facilitarnos la vida, podemos, en estos casos de aquí, cuando tenemos que escribir un mensaje seguido de qué cosa, de la variable en donde está almacenada el tipo de dato que queremos imprimir, podemos poner la F seguido de las comillas, que dentro de las comillas escribimos el mensaje. En el primer caso, la primera letra de esta palabra es los dos puntitos y sin salirnos de las comillas abrimos corchetes. Y dentro de los corchetes vamos a ver o poner la variable en donde se encuentra la primera letra de esta palabra, que es primera palabra. De forma análoga hacemos con los demás. Ponemos la F, las comillas y ponemos la última letra de esta palabra es dos puntitos y los corchetes. Ponemos última palabra. Y para finalizar, obviamente, el print, otra vez F, la cantidad de letras en la palabra es los dos puntitos y cuando queremos poner la variable ponemos con corchetes y dentro de los corchetes obviamente la variable, ¿no? Cantidad de letras. Vamos probando. Ok, no quiero ya ver qué es lo que pasa acá. Si ustedes quieren comentar alguna vez, porque de pronto no sé, ya no quieren usar lo que está más arriba, ustedes seleccionan todo, ponen control y seguido de control van a poner la flechita, la tecla slash y les va a aparecer esta especie de almohadilla que sirve para comentar en PyCharm y ahí automáticamente el programa no le va a parar bola a lo que está comentado. Ya ven, y dice aquí ingrese una palabra. Vamos ingresando a la palabra computación
Y es que, ay, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí yo dejé un espacio, si ustedes se dan cuenta, y por eso aquí aparece en blanco, que me está mostrando que la última palabra es ese espacio. Suele pasar, o sea, no es que está mal el código. Ahora sí. La primera letra de esta palabra es la C. Aquí pusieron la A, aquí se equivocaron. Me equivoqué. No le paren bola a eso. La última letra de esta palabra es la N, en efecto, y la cantidad de letras es 11. De pronto vamos probando con una letra más chiquita. Que una palabra más chiquita. Ana. La primera letra es la A y la última es la A y la cantidad de letras que hay en la palabra es 3. En efecto. 1, 2, 3. Ana. ¿Hay alguna duda de esta parte de aquí? Profesor, y si yo, Sí, por sí. ejemplo, todo lo hice directamente en el print y no definí ninguna variable para la última letra y así, ¿me bajarían puntos? O sea, tú hiciste esto de aquí. O sea, solo hice dos líneas, solo puse, o sea, la variable palabra y el input y dentro de otro print puse todo, o sea, la primera letra es, coma palabra cero, de ahí hice un salto de Así. línea. Ajá, Eso. O sí. sea, sí, está bien. No pasa nada. Ah, ya. Pero, o sea, es correcto, es legal. No obstante, pueden ustedes preguntarle a sus profesores, oiga, si puedo hacer esto, que lo más probable es que les diga que sí, pero ya les digo que hay algunos profesores que son quisquillosos que dicen, no, yo quiero que me lo hagas paso por paso. Habrá otros que, por ejemplo, yo vi la materia con Frank Malo. Muchos lo conocen o tienen mala fama el profesor, pero él permitía reducir las cosas lo más mínimo posible. A él no le importaba. Como él entendía eso, entonces no bajaba puntos. Habrá otros que quizás digan, no, quiero que me lo hagas paso por paso y tendrán que hacer todo esto. Claro que para caso didáctico, como es en este momento, voy a hacer siempre pasito a pasito para que se pueda comprender de mejor forma. Pero lo que tú mencionas sí está correcto. No creo que te bajen puntos por eso, pero antes de que entres a alguna lección o de pronto tengas algún taller, preguntarle al profesor para evitar que te bajen puntos. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Ya, listo, no te preocupes. De nada, no hay problema. Muy bueno. A ver, en vez de utilizar la F y los corchetes, puedo utilizar. Sí, de hecho, sí, también puedo usar eso. En mis inicios, de hecho, usaba lo que tú mencionas. Si ustedes pueden leer en comentarios, aquí Cristian nos comparte otra forma, que la verdad no hay problema. Todos los caminos te llevan a Roma. Aquí, ¿qué usa? Usa los corchetes normales de toda la vida para imprimir la frase y como quiere ya imprimir también la variable, pero ya no está dentro de los corchetes, ¿qué hace? Pone, cierra los corchetes y pone seguido una coma y después de eso pone la variable primera palabra. ¿Qué hubiera ocurrido si no hacía eso? O sea, hubiese hecho esto. ¿Qué sé yo? La primera palabra, perdón, la primera letra de esta palabra es, y si ponía dentro de los corchetes, dentro de las comillas, perdón, de las comillas, si ponía dentro la variable, por ejemplo, primera palabra, ¿qué va a pasar? Aquí esto solamente es un mensaje. Y como es un mensaje, se va a proyectar tal cual como está. Por ejemplo, vamos poniendo esto. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que hizo Christian? Hizo lo siguiente. Cerró los, las comillas y puso seguía una coma para poner la variable primera palabra.
hola. Y la primera letra de esta palabra es H. No hay ningún problema, es legal, no pasa nada, todo bien. Es lo mismo, sí es lo mismo. ¿Qué tal es Lisette Cabello? Es una muy buena profesora, es una muy buena profesora, créanme. Yo de hecho quise ver la materia con ella, pero cuando me matriculé los cupos volaron esos cupos. Peor que qué. Pero sí es muy buena profesora, la verdad. Si ustedes quieren, qué sé yo, tienen dudas de sus profesores, de pronto cómo son, pueden escribirme por internet nomás que ahí yo les diré los, qué sé yo, cualquier cosa que digan, porque hay profesores y profesores, o sea, quiero decir, hay profesores que de pronto son más cargosos que otros, no sé, no es que no sé cómo explicarlo eso. Habrá otros que sean tantito más machetero que otro o de pronto tantito más cargoso que otro. Pero en líneas generales, Lisette es una muy buena profesora. David, yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Y si este ejercicio lo hiciéramos, pero en vez de una palabra para una frase, como por ejemplo un refrán, por favor? Ah, y si este ejercicio lo hiciéramos sí, podemos intentarlo. O sea, no sé, pongamos frase. Déjeme abrir el Google para poner frases, no sé, frases de poemas, pongámosle. 70 frases de poetas muy inspiradores. A ver, parece cuando se ama el mundo. Ok, aquí consigo una frase. Vamos a comentarla. Primero, hay que tener en cuenta algo. ¿Qué va a ocurrir? Esto, para a nosotros decimos, ok, es una frase, pero para Python, incluyendo los espacios que se deja, aquí cuentan como caracteres. Entonces, eso va a ser de suma importancia cuando ustedes vean listas. De que con esos espacios en blanco se puede hacer maravillas, pero no, por el momento no hay de qué preocuparse. Si nosotros hubiésemos querido ver cuál es la primera letra de la frase, hubiésemos hecho lo siguiente. Vamos a poner, no sé, primera, poníamos frase y de igual forma, cero. La última también era exactamente lo mismo, menos uno. Pero la diferencia aquí va a ser en la cantidad de letras. ¿Por qué? Vamos poniendo, imprimiendo la longitud de la frase. Vamos a imprimir la longitud de la frase. Ah, ya. Déjenme comentar esto de aquí. Ahora, aquí dice que son 67 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si seguimos contando, probablemente el número sea 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. A ver, 50 y 54. Probablemente la cantidad de letras que hay en la frase sea de 54. Ahora, ¿por qué nos aparece 67? Porque como vuelvo y repito, incluyendo las comas e incluyendo los espacios en blanco que nosotros dejamos al poner la tecla de espacio, Python lo capta como carácter. O sea, eso es como un dato curioso que tienen que tomarlo en cuenta en otros tipos de ejercicios. Sí, pero en líneas generales, Gregorio, la metodología es la misma, solamente que no se asusten si aparecen más cantidades de letras de lo habitual,
Es que Python, esto no le importa, dice una frase, pero para mí es una cadena de caracteres y agarra todo lo que tiene a su paso. Que si lo borramos, si borramos estos espacios, a ver, y también borramos las comas, vamos a ver que se reduce la cantidad. ¿Sí ven? A 54. Porque todo, incluyendo hasta los espacios, vuelvo y repito, lo capta como carácter, ¿sí? Entonces, eso es como para que tengan a consideración. ¿Estamos? Sí, David, muchas gracias. Ya, perfecto. Listo, solo nos quedaría revisar un ejercicio, pero eso probablemente lo analicemos el día martes, ¿sí? En donde ya, por ejemplo, ya el día de mañana y pasado mañana vamos a tomarnos un pequeño descansito para que puedan seguir recibiendo, quienes reciban clases el día lunes, pues las clases, y el día martes, pues también su clase, ¿no? Para que de pronto, como ya van a recibir la primera clase de fundamentos de la programación, o algunos ya de pronto recibieron, si tienen alguna duda, pueden consultar o traer sus dudas para la siguiente clase que va a ser el día martes, y de igual forma revisar el último ejercicio que nos queda. ¿Qué es lo que consiste, o de pronto qué es lo que se va a analizar en este ejercicio? Es el hecho de plantear condicionales. De pronto ustedes han visto las siguientes palabras en internet, no sé, if tal cosa, else, o de pronto también el mismo el if. Que esto de aquí son condicionales. ¿Sí? ¿Cómo se usan o para qué se usan? Lo vamos a ver la siguiente clase. Y obviamente vamos a tener más ejercicios. Entonces, ha sido un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Si tienen alguna duda, pueden hacerla en este momento. Si no, si les surge alguna duda durante la semana, pues no hay ningún problema. Pueden de pronto escribirme o dejarme la escrita que lo revisamos en clases. Sí, estamos. Bueno, perfecto. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces el día martes. Adiós con todo. Muchas Chao. gracias, David. Bendiciones. Gracias, mijo. Cuídese. Bendiciones. Goodbye. Gracias.